daño, ¿sí? Daño celular o tisular. La inmunidad innata también actúa cuando en nuestro organismo algo funciona mal. Muchas veces el patógeno induce daño y por eso estas dos vías de reconocimiento Perdón, te voy a joder un cachito. ¿Será que puedo pasar para allá? ¿Sí? ¿Rápido? Sí, no importa. Perdón. Pero muchas veces la inmunidad innata también Ay, perdón. se pone en funcionamiento cuando hay daño en ausencia. Perdón, voy a pasar, discúlpame. A veces esos procesos inflamatorios que se dan en ausencia de patógenos se conocen como inflamación estéril. Como por ejemplo tener un esguince. Todos hemos tenido algún esguince en algún momento, tenemos inflamado, pero no tenemos patógenos. Hay una reacción inflamatoria. Ahí la inmunidad innata está reconociendo el daño celular y tisular que está en nuestro organismo. Gracias. Un poquito de espacio acá, porque si no, no puedo quedar. Mira, capaz que allá en la escalera tenés lugar atrás del compañero. ¿Hay libre ahí? Dale, sentate allá. Porque la estoy moviendo porque no me puedo levantar mucho la... Gracias. Entonces, ¿qué características tienen que tener estos patrones moleculares que son reconocidos por los receptores de la inmunidad innata? En los patógenos, en el caso de los patógenos, también en el caso de la microbiota, son motivos conservados, por supuesto, porque a la inmunidad innata les interesa reconocer motivos conservados y no motivos que estén cambiando todo el tiempo de los patógenos. Motivos conservados. ¿Qué pasaría si un patógeno dejara de producir una molécula que es reconocida por la inmunidad innata y se pusiera a producir otra? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el efecto para la inmunidad innata? No lo va a reconocer. Entonces, la estrategia que encuentra la inmunidad innata es elegir moléculas que son conservadas para el patógeno. Eso es muy importante porque se tiene que asegurar que el patógeno necesite esas moléculas, como por ejemplo para su ciclo de vida, y que no pueda prescindir de ellas. Porque si prescinde, hoy te reconozco y mañana no te reconozco, ¿sí? Entonces, esa es una de las características de los PAMs, reconocer, los PAMs son motivos conservados y a su vez nos aseguramos de que sean conservados porque son esenciales para la viabilidad del patógeno. Se conservan porque no puede prescindir, porque son esenciales, ¿sí? Esa es una de las características. Y en el caso de los DAMPs se reconocen moléculas que son liberadas por células dañadas y que normalmente no están en el medio extracelular, ¿sí? ¿Cuáles son los PAMs que se pueden reconocer? Hay de una gran variedad de moléculas. En general, como les dije, las moléculas están en los patógenos. Siempre se trata de reconocer moléculas que no son producidas por nuestras propias células y que están presentes únicamente en los patógenos. Por ejemplo, motivos glucídicos, ¿sí? Nuestras células también sintetizan carbohidratos y de hecho en mucha cantidad, pero las estructuras de carbohidratos que se sintetizan en nuestras células no son las mismas que la de los patógenos. Entonces, en el caso de este caso, esto es una molécula derivada de hongo, ¿sí? Hay carbohidratos unidos de forma Hales con enlaces que en nuestro organismo no se pueden formar. Entonces, se reconocen carbohidratos particulares de patógenos. También se puede reconocer material genético presente en las bacterias, ¿sí? Que se encuentra no metilado y que son regiones muy diferentes de ADN a las presentes en nuestras células, o también material genético viral, ¿sí?
¿sí? Los virus, algunos virus tienen material genético bien diferente al nuestro. Por ejemplo, existen virus con doble cadena de ARN, ¿sí? Y esas firmas diferentes en el material genético, en la superficie de los patógenos, son reconocidas por los receptores de la inmunidad innata. Así que moléculas que no están presentes en nuestras células, que son conservadas y que son esenciales para su sobrevida. Esas son las características de los PAMs. ¿Qué pasa con los DAMs? Los DAMs, recuerden que son moléculas asociadas a daño, ¿sí? ¿Qué pasa con los DAMs? Como acá tenemos algunos ejemplos. Como ven, ADN o ATP, ¿no? Pueden también ser reconocidas por los receptores. ADN y ATP, que en realidad existen en todas nuestras células. Pero ¿cuál es la clave? Es que no se encuentran en el medio extracelular, ¿sí? Normalmente son moléculas que se encuentran dentro de la célula y, excepto cuando la célula se daña, no son liberadas al medio extracelular. Entonces hay receptores de la inmunidad innata presentes en los leucocitos de la inmunidad innata que son capaces de reconocer estas moléculas en el medio extracelular y alertar y decirle a los leucocitos de la inmunidad innata que algo pasa porque las células están muriendo, ¿sí? Y luego tenemos a los MAMs, como habíamos dicho, los patrones moleculares asociados a la microbiota, ¿sí? Estuvimos hablando un poco en el caso de ayer. Acá se muestra tanto la microbiota intestinal como la respiratoria asociada a los pulmones, ¿sí? Y la microbiota, las moléculas que producen la microbiota, pueden ser reconocidas por los receptores de la inmunidad innata y de esa forma pueden dialogar con la inmunidad innata. Por ejemplo, en el caso del tracto gastrointestinal, tenemos la microbiota normal, la fisiológica, pero de repente viene un patógeno y trata de instalarse. La microbiota reconoce, las bacterias del intestino reconocen la presencia de ese patógeno. Y entonces empiezan a producir moléculas que en ausencia del patógeno no producen. Y esas moléculas son las que reconocen los receptores de la inmunidad innata, ¿sí? Y son moléculas que normalmente no producen, pero comienzan a producir para avisarle a la inmunidad innata que hay un patógeno y que es una señal de peligro que tenemos que tratar de eliminar. Entonces, todas estas moléculas PAMs, MAMs y DAMs son reconocidas por los receptores y, como les dije, el grupo de receptores de la inmunidad innata se conoce como los receptores de reconocimiento de patrones, ¿sí? Patrones moleculares en la microbiota de daño o de patrón, ¿sí? RR, lo van a ver mucho así, o en la sigla en español también al revés. Y entonces estos receptores son específicos. El reconocimiento es completamente específico, pero como vamos a ver ahora, su especificidad es limitada, ¿sí? Pero el reconocimiento es totalmente específico. ¿Cuáles son las características de este reconocimiento por parte de los receptores de la inmunidad innata? Bueno, están en primer lugar codificados por la línea germinal. Esto es una gran diferencia que tenemos con los receptores de la inmunidad adaptativa. ¿Qué significa esto? Que el mismo receptor va a estar presente en las mismas células y en diferentes células de la inmunidad innata, ¿sí? Por ejemplo, para que ilustrarles un poco lo que significa esto, tenemos receptores que se conocen como TLR, ¿sí? Imaginemos dentro de los TLR el TLR4. El TLR4 va a ser expresado por macrófagos, por neutrófilos, por células dendríticas o por granulocitos. Y es el mismo TLR4 para todas esas células,
¿sí? Esto es una gran diferencia con lo que ocurre con los linfocitos T y los linfocitos B. Cada clon de linfocitos T y B expresa un receptor diferente, ¿sí? Esto no es así para la inmunidad innata. Por eso es que decimos que su especificidad es limitada. Es el mismo receptor para varias células. Sin embargo, hay varios tipos de receptores que dicen acá, los vamos a ver en conjunto durante la clase. TLR, SLR, SNLR, hay varias familias y dentro de esas familias hay varios miembros de receptores. Pero son todos estos mismos receptores que se expresan en todos los leucocitos de la inmunidad innata. Entonces, dentro de esos leucocitos tenemos monocitos, macrófagos, neutrófilos, las células natural killer y otra característica es que bueno, la distribución no clonal es lo que les acabo de explicar en contraposición con los linfocitos T y B, que todos son clones diferentes con receptores diferentes. En este caso esto no es así, todas las células tienen el mismo receptor que es idéntico. ¿Qué es lo que hace el reconocimiento por estos receptores? Varios efectos, y no todos los receptores generan el mismo efecto. Eso de alguna forma es lo que le permite al sistema inmune innato registrar patógenos diferentes, registrar características diferentes de patógenos. Algunos inducen cascadas de señalización, ¿sí? Cascadas de señalización intracelulares que envían mensajes. Otros pueden facilitar la captación de microorganismos patógenos, ¿sí? Otros median la internalización de microorganismos patógenos. Así que algunos hacen las dos cosas, otros hacen una de las cosas. El reconocimiento de receptores también favorece el reclutamiento de leucocitos. Eso ya lo vimos ayer, cómo las quimoquinas son capaces de favorecer la migración leucocitaria. Esas quimoquinas se sintetizan gracias al reconocimiento de los patógenos o de la microbiota o de las señales de daño por parte de estos receptores. El efecto es que los leucocitos producen quimoquinas y esto ayuda y favorece el reclutamiento de leucocitos. Y una característica que es común, que ya se las dije, pero la quiero resaltar, que el comportamiento de estos receptores es variado. No todos se comportan iguales, no todos inducen el mismo efecto. Y muchos de ellos todavía no se encuentra bien identificado cuál es el efecto que induce. Bueno, entonces, este es un cuadro simplemente donde se contrastan las características de los receptores de la inmunidad innata, que están en esta columna, con los receptores de la inmunidad adaptativa. Una característica esencial era la que les decía de que los receptores de la inmunidad innata se encuentran codificados por la línea germinal y no son clonales, mientras que los receptores de la inmunidad adaptativa, los anticuerpos que están aquí solubles o los anticuerpos que están en la membrana del linfocito B, que se llama receptor de la célula B, o en la membrana esa de la célula T, que se llama receptor de la célula T, esos son todos clones de linfocitos. Cada linfocito expresa, cada clon de linfocito expresa un receptor con una especificidad diferente. Por eso es que se dice que su distribución es clonal. Y esta especificidad se genera por recombinación genética a nivel somático, bien diferente a lo que sucede con los receptores de la inmunidad innata que se codifican a partir de la línea germinal. Ambos, por supuesto, esto no es una diferencia, ambos receptores son capaces de discriminar de lo extraño de nuestro propio organismo, pueden reconocer en algunos casos moléculas de nuestro organismo, sobre todo aquellos que reconocen daño, pero normalmente están preparados
para tolerar las moléculas de nuestro organismo. Por eso es que son los dos capaces de hacer esto. Bueno, ¿cómo son los receptores que se reconocen, que se utilizan en la inmunidad innata? Tenemos varios tipos, los vamos a ir viendo ahora a continuación, pero esto también les ayuda después además sobre todo cuando estudian, les ayuda como a resumir algunas características y algunos tipos de receptores. Tenemos receptores membranarios, receptores que se expresan en las membranas, ya sea plasmática o intracelulares, de los leucocitos de la inmunidad innata. En este caso son receptores membranarios, tenemos receptores de tipo TOL o los TLRs, tenemos de receptores de tipos lectina de tipo C, CLRs, tenemos receptores scavengers, que son receptores que atrapan un poco de todo, y tenemos también otros receptores que reconocen moléculas presentes en bacterias. Aquí en esta tabla se dice cuáles son los ligandos. Por ejemplo, los LR reconocen carbohidratos, como ya les dije. Los TLR son variados, ahora los vamos a ver, y dónde se expresan. Pero estos no son los únicos, también tenemos receptores intracelulares solubles. Vamos a estar hablando de los receptores de tipo NOD o NLRs, de los receptores de tipo RIG o RLRs también. Y estos se encuentran en el interior de las células de la inmunidad innata. Y por último tenemos receptores solubles que se encuentran en el medio extracelular. Algunos ya los estuvimos viendo, como la MBL ayer con el sistema del complemento, la vía de las lectinas, ¿sí?, que se encuentran en circulación, y otras ficolinas, colectinas, pentraxinas, también que se comportan de forma similar a la proteína del complemento, reconociendo estructuras específicas de patógenos en circulación, ¿sí? Entonces, la acción combinada de todos estos receptores genera lo que nosotros conocemos como la decodificación de señales. Podemos reconocer patógenos en el medio extracelular, en la circulación, la célula a través de los receptores que se encuentran en la membrana plasmática pueden reconocer también receptores que se encuentran en el medio extracelular, patógenos que se encuentran en el medio extracelular, y en el caso de que algún patógeno entre en la célula a infectar algún patógeno intracelular, entonces también existen receptores intracelulares que reconocen patógenos. Esta diapositiva parece compleja, pero si la empezamos a analizar no es tan compleja como parece. Muestra todos los tipos de receptores, en realidad no todos, una gran parte, que se encuentran presentes en los leucocitos, ¿sí? Y un poco la pongo para ver esa gran diversidad. Hablamos de receptores presentes en la membrana plasmática, ¿sí? Todos estos receptores forman parte del grupo de los TLRs, pero los TLRs también pueden estar en el interior celular, ¿sí? Son membranarios, están anclados a la membrana endosomal, pero están en el interior de la célula. Tenemos por aquí los CLRs, también membranarios, presentes en la membrana plasmática, y como ustedes ven, la estructura es completamente diferente. Mientras que las de los TLRs es bastante homogénea entre sí, las de los CLRs varían muchísimo, y sus funciones también. Y luego por acá tenemos los NLRs, son complejos, forman complejos macromoleculares en el citosol, y aquí tenemos los RLRs o los de tipo RIG, que también están en el citosol. Vamos a ir hablando de cada uno de estos en el transcurso de estas clases. ¿No? Bueno, en principio, ¿no me pone ninguna? Entonces vamos a empezar
TLR, sí. Yo ayer vi alguna que tenía dos, en vez de un círculo tenía dos y dos filetes. Yo te comiste una positiva. Ah, ¿una diapositiva? ¿Una diapositiva decís? Sí. ¿Antes que está? Sí, antes no. Ah, esta es la que estaba buscando y la que no encontraba. Entonces, esto es un poco lo que hacen en su conjunto los receptores, ¿sí? Pueden facilitar o mediar la internalización de patógenos. No todos los receptores hacen esto, pero algunos se adhieren a los patógenos y los internalizan, ¿sí? Así que este es un mecanismo alternativo para ingresar patógenos, alternativo, por ejemplo, la fagocitosis, para ingresar patógenos al interior de la célula. Otros desencadenan cascadas de señalización. Ahora vamos a ver la complejidad de estas cascadas de señalización intracelulares. Y todos ellos en general activan funciones antimicrobianas por parte del leucocito a través de la síntesis de moléculas. El mensaje que transmiten los receptores, sobre todo a través de estas cascadas de señalización, es empezar a sintetizar moléculas determinadas, y esas moléculas determinadas están asociadas a las características biológicas del patógeno. No se sintetiza cualquier molécula porque sí, sino que algún receptor que reconoce, por ejemplo, específicamente moléculas en hongos, va a producir moléculas que van a ser más efectivas para eliminar los hongos, ¿sí? Y bueno, lo otro que también hay que saber es que un patógeno no es reconocido únicamente por una molécula, por un lugar, por un receptor. Un patógeno en general provee varias moléculas para ser reconocidas por diferentes receptores, lo cual hace que toda esta integración de señales sea más compleja. Nosotros vamos a tratar de simplificarla viendo lo que hacen los receptores individualmente. Estas funciones antimicrobianas incluyen el reclutamiento de leucocitos al sitio de infección, la potenciación de los mecanismos de eliminación, los mecanismos efectores por los leucocitos de la inmunidad innata, y eventualmente la posibilidad de activar a la inmunidad adaptativa. Entonces vamos a empezar por los TLRs, a describir qué es lo que hacen, qué es lo que los reconoce, qué es lo que reconocen y cómo funcionan. Los TLRs son membranarios. Aunque estén en la superficie de los leucocitos o en el interior, siempre están anclados a membranas, ¿sí? Y tienen dos dominios. Un dominio citosólico, citosólico, que es este o globular, que es este que está aquí, y que es el dominio que señaliza, activa vías de señalización. Y luego tenemos un dominio extracelular, o en el caso de las vesículas endosomales, que apunta hacia el interior de las vesículas endosomales, que es el dominio que une las moléculas de patógenos, ¿sí? Así que por este dominio une ligandos y por este dominio señaliza. Este siempre está hacia el citosol porque necesita de las proteínas adaptadoras y mediadoras de la cascada de señalización. Los TLR nunca están de forma individual. Siempre se encuentran bajo forma de dímeros, como puse acá, que pueden ser homodímeros, por eso al principio la figura salía celeste. Homodímeros significa que son dos moléculas del mismo TLR que están asociadas, o heterodímeros, dos moléculas de TLRs diferentes, ¿sí? Por ejemplo, el TLR4 siempre está con el TLR4, siempre está asociado con una molécula, o sea, son dos moléculas del mismo TLR. Y otros TLRs, el TLR2, siempre está asociado con el TLR6. No importa, solo para decirles que siempre están bajo forma de dímero. ¿Algo pasó? Ahí. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que estos TLRs unen? ¿Cuáles son sus ligandos?
En esta diapositiva se muestran los TLRs que están en la superficie de la célula, anclados a la membrana plasmática, ¿sí? Por ejemplo, el TLR1 con el TLR2, recién les hablé del TLR2 con el TLR6, y también tenemos los TLR que se encuentran anclados en la membrana endosomal. Y observen que el dominio globular siempre es citosólico. Este de aquí es la región que une ligandos. Y como ven acá, en todos los casos en la vesícula endosomal, dice ARN o ADN, ¿sí? Los receptores TLR que están en las vesículas endosomales reconocen material genético de patógenos, ¿sí? Mientras que los receptores que se encuentran en la membrana plasmática reconocen moléculas que en general están a disposición de los leucocitos, moléculas que se encuentran en la superficie de los patógenos, ¿sí? Como por ejemplo el lipopolisacárido o LPS es un complejo de lípidos unidos a carbohidratos, ¿sí? Y que está anclado en la membrana de varias bacterias. Péptidoglicano también es otro tipo de complejo glucídico, o lipopéptidos, el TLR1 reconoce lipopéptidos, proteínas que están conjugadas a lípidos, y estas moléculas, recuerden que son únicamente sintetizadas por patógenos. El TLR5 reconoce flagelina para reconocer a los patógenos flagelados, parásitos o bacterias flageladas. Y esto de acá, el 2 y el 6, también reconoce lipopéptidos. Así que el común denominador aquí son moléculas que se encuentran en la superficie o en los flagelos de los patógenos, y en este caso moléculas que se encuentran en el material genético de patógenos. ¿Por qué les parece que la inmunidad innata eligió esta división de reconocimiento de moléculas? Es un poco obvio, ¿no?, que los que están mirando hacia el medio extracelular reconozcan moléculas que se encuentran presentes en la superficie celular del patógeno. Eso está claro, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué estos reconocen material genético? Muy bien, lo que dice el compañero es que cuando los patógenos pueden ser internalizados, son internalizados a través de vesículas. Y en esas vesículas, muchas veces a través del proceso de la fagocitosis y degradación, hay liberación de material genético del patógeno. Y es así que tenemos estos receptores que reconocen este material genético para poder amplificar la vía de deseñalización. Además, recuerden que existen patógenos intracelulares, ¿sí? Y esos patógenos intracelulares tienen que ser reconocidos dentro del interior de la célula. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa con los TLRs. Acá tenemos unos ejemplos de TLRs en las membranas plasmáticas y en la membrana de la vesícula endosomal. Entonces, vienen patógenos, algunos patógenos dan ligandos a los TLRs que se encuentran en la membrana plasmática, y otros patógenos dan los ligandos de material genético a los que se encuentran en la vesícula endosomal. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Hay un cambio conformacional en el dominio globular de estos receptores una vez que unen su ligando, y eso hace activar proteínas que voy y se activa todo. Voy para atrás. Ahora a ver si me hace caso. Ahí está. Entonces hace activar proteínas adaptadoras.
son proteínas que se encuentran en general asociadas y se activan con el cambio conformacional del dominio globular, el dominio citosólico. Estas proteínas adaptadoras van a comenzar una cascada de señalización intracelular basada en la fosforilación, ¿sí? Las proteínas son quinasas, transfieren grupos fosfatos y esta transferencia activa a las diferentes proteínas que a su vez fosforilan a las siguientes, ¿sí? Entonces, luego de esta cascada de señalización, lo que termina sucediendo es, ya sea cualquiera de estos TLRs, es la activación de factores de transcripción. ¿Qué hacen los factores de transcripción? Promueven la transcripción génica, ¿sí? O sea, la expresión de genes para la posterior síntesis de proteínas. Los factores de transcripción tienen que ir al núcleo. ¿Por qué? Porque deben unirse a secuencias promotoras del ADN específicas. No se unen a cualquier parte del ADN, sino a las secuencias promotoras de las moléculas que al leucocito le interesa sintetizar, ¿sí? Entonces, este factor de transcripción se activa, se transloca al núcleo y empieza la transcripción génica. ¿Y qué es lo que promueve esa transcripción génica? Por un lado, promueve la expresión de moléculas de adhesión endotelial, así como de quimoquinas, ¿sí? Estas moléculas de adhesión endotelial son esenciales para que los leucocitos extravasen, salgan de los vasos y ingresen a los tejidos. Y en el caso de las quimoquinas ya dijimos que son las moléculas que por atracción química, por quimiotaxis, atraen los leucocitos al sitio de infección. De esta forma, a través de la expresión de este tipo de moléculas, se promueve el reclutamiento celular, el reclutamiento de leucocitos al sitio que necesita atención, sitio de infección o de daño celular. Por otro lado, promueve la expresión de citoquinas proinflamatorias, citoquinas que van a favorecer la respuesta inflamatoria, ¿sí? Ayer vimos algunas de ellas, IL-1, TNF-alfa, IL-12, y en este caso, sobre todo, se promueve la de la IL-12, IL-6 y TNF-alfa con los TLRs. Y esto potencia los mecanismos efectores de los leucocitos innatos, potencia el mecanismo de eliminación del patógeno. Por ejemplo, haciendo que los macrófagos tengan una fagocitosis aumentada, ¿sí? Por este mecanismo se favorece y se potencia las moléculas que participan en ese proceso de fagocitosis para favorecer el daño del patógeno. Por otro lado, se producen otro tipo de citoquinas que se conocen con el nombre de interferones, ¿sí? Vamos a hablar mucho de los interferones en el transcurso de las clases de inmunología, pero en este caso, a no confundir, hay muchos tipos de interferones, hablamos del interferón de tipo 1, ¿sí? El interferón de tipo 1 está compuesto por los interferones alfa y beta, ¿sí? Estos interferones son interferones de la inmunidad innata, a no confundir con el interferón gamma que participa sobre todo en la inmunidad adaptativa, ¿sí? Así que también se pueden sintetizar el interferón alfa, el interferón beta, que tienen ambos una función antiviral muy eficaz. Son muy eficaces para limitar la replicación viral. Y por último, también se empiezan a expresar moléculas coestimuladoras, sobre todo en el caso de las células dendríticas, que empieza a expresar estas moléculas que van a ser fundamentales para dialogar
e interaccionar con los linfocitos T de esas células dendríticas que migran para poder activar la inmunidad adaptativa. En este proceso son esenciales esas moléculas de coestimulación y estas moléculas empiezan a sintetizarse luego del reconocimiento por parte de estos receptores.